Bueno, bienvenido de vuelta al programa. Yo hago esto todas las noches y hace muchos años, entonces antes de que comience el programa converso un poquito con mi invitado. Y generalmente en 3 minutos digo, este señor es más inteligente que yo, o empatamos o yo le gano. En este caso me di cuenta en el segundo 30 o 32 que mi invitado es mucho más inteligente que yo. Les hago esa advertencia, es un disclaimer, ¿no? Y se llama Javier Larrondo y es español. Un aplauso para Javier, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu agenda, cuáles son tus preocupaciones éticas, Javier. Bueno, yo estoy centrado en el problema de Cuba y los derechos humanos porque a mí emocionalmente me toca, familiarmente. Yo lo he sufrido muchos años. ¿Puedes explicar por qué o cómo así? Bueno, mi familia, ellos son cubanos y entonces yo he el dolor de lo que significa cómo han vivido totalmente aislados del mundo, en el sentido de que el mundo no comprende al exiliado cubano y cómo han sufrido todo eso. Sí. Y esa frustración, de alguna manera, en la nueva generación, pues ha calado, en mí ha calado. Tienes hermanos cubanos y entiendo que tus padres son cubanos. Mis padres, sí, mi madre nació en España, pero a los 4 años se fue a vivir a Cuba, con lo cual estuvo hasta los 30 y pico años, es decir, era una cubana más, ¿no? Aunque tenía ascendencia española y había nacido en Cuba, pero era una cubana más. ¿Tú viviste parte del tiempo en Cuba? No. ¿Tuviste suerte? Sí, tuve mucha suerte. Realmente sí. Mucha suerte, porque si hubiera nacido en el 70 en Cuba, sí. Y ahora tendría la cabeza completamente transformada. Por supuesto, claro. Porque han creado un nuevo hombre incluso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues vamos a ver, esta preocupación y esta sensibilidad por encontrar una solución a esta injusticia, la verdad es que ahora me ha llevado hacia un camino en el cual no solo veo que estoy trabajando por los derechos humanos en Cuba, que es así, sino que me doy cuenta que se está expandiendo. Es decir, que tenemos un régimen terrorífico cuya única salida de supervivencia es expandirse. Pues ya no sirve tener misiles en la islita, ¿no? Ahora hay que expandirse, generar mercados y generar atractivo para China, Rusia, para tener una nueva equilibrio geopolítico, ¿no? ¿De qué manera se expande ahora la dictadura cubana? Antes, en los 60, por ejemplo, expandían el concepto de la revolución, ¿no? Vamos a hacer la revolución en Colombia, y así nacieron las FARC, o en Venezuela, o en Perú, los focos guerrilleros. Sí. ¿De qué manera se expande ahora? No, ahora están infiltrando, consiguieron crear, porque ellos crearon a Chávez, y a partir de ahí a Maduro, han conseguido consolidar un régimen a su imagen y semejanza. Antes te oía hablar sobre el 30 de abril. El 30 de abril fue diseñado de principio a fin por el G2. De principio a fin, y Padrino estaba completamente de principio a fin involucrado. Y todas las personas que estaban ahí estaban perfectamente involucradas. ¿Algunas cayeron en la trampa como Guaidó entonces? Desgraciadamente, sí. Porque no tenían la práctica. Y yo creo que Abrams, a mí lo que me ha dado pena es que tanto Abrams como el Departamento de Estado en general, no dijo, bueno, Guaidó va a salir a la calle, tú a mí me das un vídeo, sin vídeo yo no actúo. Claro. ¿Por qué no había un vídeo de Padrino que salir, que sacar? Claro, claro. Y eso me dio pena, porque cuando lo vi enseguida me di cuenta de lo que había detrás. Llamé a Luis Almagro, le dije, Luis, nos lo han hecho, porque esto ya nos lo han hecho muchas veces a la disidencia en Cuba. Sí. Es repetido. Sí, comprendo. Y entonces ellos tienen completamente infiltrada Venezuela, manejan toda la inteligencia de Venezuela, manejan las relaciones públicas, manejan los medios de comunicación, le dicen a Maduro cómo se tiene que comportar. Yo no sé si habéis visto un cambio en el comportamiento de Maduro en ciertos aspectos, pero yo sí. Y ¿de qué manera se refleja ese cambio? ¿Visteis la entrevista aquella que estaba confiscada, que luego salió al aire? ¿Cómo no? Lo que le costó a Maduro aguantarse hasta que reventó. Sí. Ese trozo que aguantó fue por orden del G2 cubano. O sea, tú tienes que aguantar, como ha hecho Raúl Castro toda la vida, como ha hecho Fidel Castro. Sí. O sea, tú tienes que dejar que sean los demás los que revienten y los que se pongan nerviosos. Y entonces luego les acusamos de radicales. Pero él no pudo. Y no pudo. Entonces yo 15 minutos. Oye, que me ha salido mal. Oye, chico, pues tumba la entrevista. Él tenía que fingir que no era un dictador. No lo consiguió. No lo puede conseguir. Ahí les ha salido un mal alumno. Es que no tiene la doctrina guerrillera que tenían los Castro, ¿no? Es difícil además tenerla. Sí. Pero todo nace de Cuba y se está implantando en Nicaragua. Cuidado con Aruba, cuidado con Curazao, es decir, todas las regiones limítrofes. Entonces, Latinoamérica está en un peligro en el que la actuación frente a ese peligro tiene que ser frente a las bases del régimen cubano y
la terrible acción humanitaria que está ocurriendo en Venezuela. Son las dos ejes. La base del régimen cubano y lo más ostentoso de la barbarie venezolana. Hemos perdido una oportunidad con Bachelet. Te iba a preguntar por eso, ¿qué te pareció la visita de Bachelet y su informe posterior? No, a mí lo que me parece es que el ser humano, nosotros esperamos que la humanidad consiga avanzar, pero la humanidad avanza por decisiones de personas. Correcto, Entonces, Javier. la Cámara apunta a determinadas personas en determinados momentos. Apuntó a Guaidó cuando dijo yo, y todo el mundo dijimos, ole, ¿ah? Porque era el momento de Guaidó y dio el salto, ¿no? Ha apuntado a Bachelet, y Bachelet no ha dicho yo. Bachelet ha dicho, uff, prefiero que esto, yo voy a decir lo que hay que decir, pero no, señora, le ha faltado algo clave. Y cuando estamos hablando de que esto es soportado, todos estos crímenes están soportados por el Estado, le ha faltado la palabra crimen de lesa humanidad. Es cierto, es cierto. Entonces, no diga usted que esto es un crimen de lesa humanidad sin que lo pruebe la Corte Penal Internacional, que es la competente para ello. Pero diga usted que aquí sospechamos profundamente que se pudieran estar cometiendo crímenes de lesa humanidad donde el gobierno está diseñando todo esto. Sí, sí. Entonces, eso ya es un cariz diferente. Claro. Pero no, han ido a decir, hay crímenes y se tienen que investigar. Sí. ¿Y quién lo va a investigar? No, y se están investigando. ¿Quién? Los propios que lo cometen, si usted sabe que los está cometiendo el régimen. O sea que la Cámara tuvo su momento histórico y no lo usó bien. No, la Cámara va ahora a otra persona y claro, luego llegará a la Cámara alguien que solamente tendrá un botón rojo para apretar los misiles y le dirán, ¡ay, qué malo, ha apretado los misiles! Pero señores, la diplomacia no solo se ejercita con palabras suaves, la diplomacia también tiene que actuar con mucha fuerza. Sí, sí, sí. Y si alguien quiere que no se aprieten los misiles, la diplomacia anterior tiene que ser muy contundente para cerrarle las vías de escape a la dictadura, ¿no? Entonces, Tú que tienes, digamos, una deuda sentimental o de afecto con Cuba, ¿no es cierto? Porque es la tierra donde vivieron tus papás. profunda, muy profunda. Muy profunda. Sí, sí. Y donde han nacido algunos de tus hermanos. ¿Tú crees que el presidente Trump en general ha hecho las cosas bien respecto de Cuba? Y luego te preguntaré también por Venezuela, pero ¿lo ves más o menos bien orientado? Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay determinadas medidas que a mí me gustan. O sea, yo creo que primero hay que enfrentarse y hay que llamar las cosas por su nombre. Y esto lo ha hecho. Para empezar, está llamando las cosas por su nombre. Sí, sí. Está identificando perfectamente a Cuba como el artífice del mal. Es decir, Venezuela es metástasis, Nicaragua es metástasis, el cáncer está en Cuba. Sí, sí. Entonces, hay una diagnosis que es correcta. Correcta. Eso es muy importante. Sí, porque Obama no lo hacía, ¿eh? Obama, yo tenía la esperanza, te prometo, Jaime, que yo tenía la esperanza de que la política de Obama de decir vamos a quitar al enemigo, y entonces quitándole la coartada del enemigo, luego vamos a tratar de que... Y decía yo, bueno, esto puede ser una cosa muy inteligente, pero claro, no puede ser quitar al enemigo, darle dinero y además a la disidencia apartarla. Ese fue lo que pasó. Entonces, claro, eso no funcionaba. No funcionó. Entonces, por lo menos la diagnosis de Trump es buena y eso ya me da un poco de esperanza. Por otro lado, no podemos poner la carne en el asador de los Trump. Es decir, también depende de todos nosotros. Sí. También depende de los propios, Sí. del propio exilio, el trabajo que hagamos, Sí. los disidentes Y en la esta isla. es una pregunta capital que tú has sabido responder. Es decir, ¿y cómo contribuyo yo, verdad? Porque claro, si todos le vamos a decir vociferando a Trump, usted arregle el problema, no es tan fácil. Ahora, ¿cómo has decidido contribuir tú a la causa de los derechos humanos? Por lo pronto en Cuba, Javier. Sí, mira, yo te digo que he sufrido durante muchos años el llanto, con total razón, desesperado, y la frustración y el grito, ¿no? Lo he visto en muchas reuniones, mis viejos, etcétera, etcétera, pero veía que no había estructura para que eso pudiera caminar. Los diplomáticos en el mundo necesitan datos, necesitan un trabajo científico, necesitan un trabajo jurídico, necesitan competencia, jurisdicción, necesitan una serie de elementos que si no se los das no pueden ir adelante con esa Claro, lucha. exacto. Porque el diplomático no tiene ese dolor que tú tienes. Entonces va a ir adelante con la lucha cuando tú le entregas el arma, ¿no? Sí. Entonces, lo que he tratado de hacer es, en base a esas violaciones y esos abusos, crear patrones, ver cómo actúa el régimen en diferentes ámbitos. Estamos creando multitud de patrones en diferentes ámbitos, ver qué legislaciones se están violando con esos patrones, tomar testimonio de todos aquellos que son damnificados por esos patrones y estudiar la legislación tanto interna como externa, toda la prensa, todo el histórico y todo eso, hacer un paquete que sea inexorable, inexpugnable.
que no pueda atacar el régimen. Sí, sí. Entonces, lo hemos hecho con las violaciones por esclavitud de las misiones, tanto médicas como de profesores, son las misiones de internacionalización. Sí, correcto. Donde la gente sale 3 años de Cuba prácticamente obligados, el 90% obligados, sin ver a su familia obligatoriamente durante 3 años, cobrando el 10% de lo que en realidad les debería corresponder y que se queda el 90% del régimen, sin salir de una zona, confinados en unas casas inmundas muchas veces, sin poder conducir un coche porque el coche te trasladaría a otra zona, sin poder hablar con la población por medio de la legislación cubana, negro sobre blanco, o sea, una cosa de locura. De locura. Y tú has logrado articular eso y salir a defender a esas víctimas que se cuentan por millares, ¿no? Sí, el propio régimen dice que son más de 800.000 los profesionales que han estado en esas misiones. Una locura. Al año son entre 50 y 100.000 personas. Ahora, una vez que es una locura, 50 a 100.000 personas por año. Al año. Y si tú cuentas una familia, tú piensas 800.000 personas, una familia media 3 personas, que en Cuba son mayores las familias. Sí. 8 por 3, 24, estamos hablando de 2.400.000 personas de una población de 11 millones. Claro. O sea, la esclavitud ha sido sufrida directa o indirectamente, familiarmente, en el núcleo familiar, por el 20%, 20 y pico por ciento de la población. Una barbaridad. Es brutal. Ahora, antes de ir al primer corte, una vez que tú tienes ese cuerpo inexpugnable, ¿no? Con pruebas irrefutables, ¿a dónde lo llevas? ¿Lo llevas a la Corte Penal Internacional o, digamos, de qué manera le das una legitimidad? Claro, no siempre es igual. En este caso sí podíamos llevar a la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal juzga todo aquello que se produce en los estados parte de la Corte Penal o sobre los ciudadanos de los estados parte. Aquí se estaba produciendo en estados parte porque... ¿Cuba es parte? Precisamente Cuba no es, pero todo el resto de los estados donde... Claro, entonces esa ventaja de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional nos permitió llevarlo no solamente llevarlo a la Corte Penal Internacional, que es muy importante, aunque es un trabajo más de largo plazo, llevarlo también a Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Estupendo, estupendo. Y digamos, de toda esa vasta población de cubanos virtualmente esclavizados, ¿no? Por la dictadura de su país, ¿cuáles son los países que tienen una presencia más numerosa? En Brasil había muchos, por ejemplo. Bueno, en Brasil había 8.000 y pico. Pero en Venezuela habrá mucho más. En Venezuela es brutal. En Venezuela la última cifra que yo recabé de fuentes públicas cubanas era superior a 20.000 personas en los servicios de salud. Pero no solo en los servicios de salud, claro, es que Venezuela está plagada de cubanos. Venezuela es increíble. Y muchos de ellos, de esos servicios de salud, esos 21.000, pues posiblemente 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 no sean médicos. Claro. Porque ya en Brasil muchos de ellos no eran médicos, eran agentes de la seguridad del Estado, camuflados. Posan como médicos. Pero cuidado, no estoy diciendo esta afirmación, es que yo cuando estoy hablando sobre esto, estoy hablando sobre un trabajo de investigación de 8 meses. Está escrito y está publicado. En prisonersdefenders.org pueden descargarlo. Estoy diciendo que esto está grabado de conversaciones del Ministerio de Salud Pública y de la PAO, de la Organización Panamericana de Salud, en Brasil. Es decir, que se les cogió hablando de esto, diciendo, no, pues a los agentes de seguridad no te preocupes, los metemos como si fueran médicos, y todas estas grabaciones salieron a la luz, fueron un escándalo en Brasil. Extraordinario, has hecho un trabajo extraordinario, verdaderamente extraordinario. Javier Larrondo, ¿cuál es la dirección cibernética digital? Prisonersdefenders.org. Vamos a la primera pausa y luego seguimos con Javier Larrondo. Yo pienso que ustedes me darán la razón, no los he defraudado. Invitado de lujo, gracias a María Herrera, que produjo este encuentro afortunado. Un aplauso para Javier. Buenísimo, buenísimo. Ha venido Javier Larrondo, él trabaja en Madrid, es español, pero tiene familia cubana y está sinceramente afligido por los miles de cubanos que son víctimas de abusos, por decirlo menos, de la dictadura, ¿no? De La Habana. Entiendo que has documentado recientemente una otra forma de abuso que ejerce la dictadura de La Habana sobre disidentes que viven en la isla. Cuéntanos en qué consiste, por favor, Javier. Sí, el régimen desde hace ya tiempo, siempre lo ha hecho un poco en alguna medida, ¿no? Pero en los últimos meses muchísimo más. La lista de presos políticos ha mejorado la forma en que se hace con respecto a Cuba, y hay muchos países que están recibiendo esa lista de una manera muy actualizada. O sea, se ufanan de tener menos presos políticos. No, que la lista de presos políticos está generando la disidencia. Hoy en día es mejor, está más monitorizada que antes. Comprendo. ¿Qué es lo que pasa? Que el régimen
tiene un problema de credibilidad y de hipocresía, como vive de la hipocresía, necesita rebajar el número de presos políticos para que la Unión Europea, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, que la forma de medir a una dictadura atroz, que no le da ningún tipo de derecho al ciudadano sea si tienes 100 o tienes 98 presos políticos. Si bajas uno al mes, o es vergonzoso. Qué cinismo, ¿no? Sí, es vergonzoso. Y si sueltan a un puñado de presos políticos, entonces la Unión Europea levanta tales y cuales sanciones. No, sobre todo que como europeo, me hacen sentir tonto. Claro. O sea, ¿cómo podemos ser tan incautos de medir a una dictadura por esos parámetros? Pero bueno, el caso es que se dan cuenta de que esto es así y entonces lo que tratan es de que no crezca la lista de presos políticos. ¿Cómo lo hacen? Están amenazando de muerte a los disidentes, a sus familiares, a sus hijos. Les están negando atención médica a otros, a hijos. Les están forzando, les están diciendo que les van a quitar la patria potestad. Les están diciendo que a su mujer la van a meter en prisión. Están haciendo todo tipo de amenazas y además semana tras semana hasta que el disidente claudica, porque la oferta es, si te vas fuera de Cuba, se acaba el problema. Entonces, el disidente tiene que claudicar. Y tarda o no tarda, algunos caen, otros no, siguen firmes, pero cuando claudican, además le dicen, mira, y como incentivo te doy $200 para que tengas para el primer mes. Esto lo están haciendo, esto le hemos llamado expatriaciones forzosas. ¿no? Expatriaciones forzosas. En algunos casos, incluso han cogido al disidente que sabían que no iba a claudicar y que tenían que meterlo en prisión y por lo tanto iba a hacer crecer la lista de presos políticos, le han cogido y le han sentado en un avión prácticamente. Contra su voluntad. Contra su voluntad. Lo han echado al exilio. ¿A qué países los mandan? Guyana, principalmente Guyana, Trinidad y Tobago y Nicaragua. Sí, y donde improbablemente se quedan. De ahí se van a otro lado, supongo. No, y además es que llegan en una situación de apatriados completos. Exacto. Porque llegan como turistas, imagínate, no pueden trabajar, al cabo de X meses están en una situación ilegal absoluta. Sí. En Trinidad y Tobago es más. No se habla el español como lengua oficial. Pero fíjate en Trinidad y Tobago lo que pasa. Solamente a dos nacionalidades, que son cubanos y venezolanos, cuando piden refugio en ese país, les cogen el pasaporte y no se lo devuelven jamás. Qué horror. Entonces, cuando consiguen salir de Trinidad y Tobago, piden el pasaporte, oye, que me voy a ir ya, Claro. tú no me das refugio, tienes mi pasaporte confiscado, o dámelo. No te lo dan. Entonces se van con un papelito que es un salvoconducto falso, Qué horror. con el que deambulan por toda Latinoamérica, pasan por la selva del Darién, o sea, el infierno que pasan estos disidentes después de haber trabajado durante años por los derechos humanos es increíble, ¿no? Tenemos uno, además, especialmente afectado, que después de una paliza delante de sus hijos le rompieron la mano por varias partes, no tiene atención médica, está en una situación horrible y está ahora mismo varado en Costa Rica. Qué espanto. Eliezer Góngora Izaguirre, un tipo buenísimo, ese tipo incluso resistió la prisión durante 6 meses para que se fuera de la isla y que no se iba. Claro, y el que no, digamos, el que no se rinde, el que no claudica, termina en la cárcel o incluso... Sí, el que no claudica, lógicamente, va a prisión o le siguen dando palizas. Es decir, el régimen cubano es terriblemente perverso. Jaime, pero hasta un nivel que no Sí. nos podemos imaginar. Juega con los peones. Entonces, si tiene el cupo cerrado de los convictos de conciencia, dice, bueno, uno de estos convictos le doy una libertad condicional, el que menos conflictivo Sí. es, le doy una libertad, así meto a este otro. Sí. Y luego de estos, o sea, los juegos con los que manejan a las personas en Cuba. Yo cuando digo prisoners defenders, me alegro que la palabra prisoners en inglés sea tan amplia, porque hay 11 millones de prisoners en Cuba. Sí, no correcto. son solamente los presos No. políticos, hay 11 Y millones. 30 millones en Venezuela. Correcto. Y encima por culpa de un sistema que deberíamos haber corregido, la humanidad debería Sí. haber corregido hace ya mucho tiempo. Y es probable que esos apátridas fantasmagóricos que tú has descrito también sean en cierto modo, aunque estén ya en otros países, prisioneros, ¿no? Lo son, incluso son amenazados porque sus familias están en Cuba y a Eliezer le tienen amenazado y a su mujer le dicen, le hacen todo tipo de barbaridades en el hospital, él también por poco le causa un disgusto con sus hijos, le dicen que cuidado con hablar tanto, porque salió en New York Times hablando y en varios sitios, que cuidado con hablar en ABC, en la portada de la ABC, imagínate, ¿no? Sí. Entonces le dicen que cuidado con hablar porque tienen a su familia y que le puede pasar cualquier cosa a su familia. ¿Se os lo han dicho así? Bueno, tú los ayudas de una manera realmente inestimable, ¿no? Tú, tu organización, tu ONG, probablemente te has convertido en el principal defensor de los derechos humanos de los cubanos en todo el mundo. No. ¿No? Eso es un Exagerado. Eso es un honor que no
No, qué va, mira, si hay que nombrar a gente, yo te diría que José Daniel Ferrer, dentro de la isla, punto uno. Ese es para mí la persona que más ha logrado en activismo. Y por lo tanto yo estoy en el nivel, no sé, muy por debajo de todo eso. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a tu causa? Esta es mi última pregunta. Pues mira, esto sería importante. Nosotros ahora estamos tratando de conseguir que esos expatriados tengan un tratamiento diferente para que puedan rehacer sus vidas y reactivarse. O sea, nosotros queremos rebelarnos contra el régimen los ha desactivado, nosotros queremos reactivarlos. Hay muchos de ellos que además que tienen una situación terrible, entonces estamos recogiendo voluntades y fondos y ayuda para tratar de acoger a esa gente, tratarlos de meter en un país donde puedan estar activos de nuevo, idealmente que vengan a Miami a trabajar por la libertad. Sería lo razonable. Sí, porque esa gente lleva muchos años de conocimiento de cómo trabajar contra esa dictadura. Y son perseguidos políticos, son refugiados políticos. Correcto. Les corresponde el asilo a no dudarlo, ¿no? Correcto. Claro. Entonces estamos haciendo ahí, creo que había una página web, una campaña, ¿no? No sé si, ¿en qué URL? Yo no sé. GoFundMe. Ok, GoFundMe. Ahora, GoFundMe. después de la pausa le pregunto a María y lo digo todo apropiado. Te lo agradezco muchísimo. Sí. Lo que pasa es que ya tú y yo somos de una generación un poco posterior a la modernidad. Bueno, O anterior. Yo creo que tenemos que ponernos al día. Seguro que estamos muy al día. Te felicito, haces un trabajo formidable. Muchísimas gracias. En nombre de la causa de la libertad que defiendes con tanta bravura y tanta lucidez, gracias de corazón. Entren por favor a prisonersdefenders.org, ¿no es cierto? Sí, ahí no está el GoFundMe, lo que pasa es que deberíamos ponerlo. Ahora lo ponemos Ahí en está la pantalla. información de las denuncias, ahí está lo académico. Sí. El crowdfunding lo estamos haciendo en otra página que no conozco. Ahora lo difundimos y lo compartimos con el público. Muy ¿Te bien. vas contento, Javier? Me voy feliz. Yo creo que es importante que haya programas como el tuyo, que se hablen las Gracias. cosas claras. Me gusta cuando se hablan las cosas claras. Gracias. Vuelve pronto, te necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias a ti. Un aplauso para Javier Larroni.